Sabia que todo estaba a punto de torcer cuando la notificación de mi correo electrónico sonó a las 4h47 de la tarde un viernes. ¿Conoce ese sonido? Normalmente significa que alguien está preguntando sobre el programa de mantenimiento del fin de semana o se pregunta porque no puede acceder a su archivo después de hacer clic en otro enlace sospechoso. Pero esto no era sobre restablecimiento de contraseña o intento de phishing. Esto era una granada de mano digital con la anilla quitada, entregada accidentellement a mi bandeja de entrada por un joven de 24 años llamado Ricardo Pérez que piensa que la ciberseguridad es algo que se puede aprender en tutorial de YouTube. Soy Javier Valdés. Tengo 48 años, he sido el analista senior de seguridad informática en Tecnoflujo Solución aquí en Monterrey durant 15 años. Construit toda la infraestructura de seguridad de esta empresa desde cero. Mientras estos chicos todavía estaban abrigando que el extremo del ratón de un ordenador sostené, yo estaba escribiendo el código que evita que su nominación robada por hacker en Ucrania. Así que ahí estaba yo, mirando mi segundo monitor US contre mancha de arroz de café por crearme lo USO para trabajar en lugar de para revisar las redes sociales leyendo una cadena de correo electrónico reenviada que se suponía que debía ir a Carlos Becerra, mi jefe. Carlos tiene 31 años, le vas a patilla de diseñador al trabajo y tiene el tipo de sonrisa que te asquerait revisar tu carta después. Ha estado tratando de empujarme hacia la jubilación anticipada desde que fui contratado a 6 meses, probablemente porque hago pregunta incómoda como, e esto seguro, quiere que los datos de nuestro cliente terminan en la dark web? El correo electrónico de Ricardo decía, Carlos, el borrador de la presentación está listo. Vamos a despejar a la vieja guardia en la fiesta de Navidad. Presentación de diapositiva adjunta, la ineficiencia de los empleados de legado. Lo presenta a el como el cuello de botella de los retraso en nuestra actualización de seguridad del cuarto trimestre. El vicepresidente Andrade estará allí, ¿verdad? Esto debería selar el trato. No lo verá venir hasta que estemos dándonos la mano por nuestra nueva asignación de presupuesto. Mi estómago se desplomó como un ascensor con los cables cortados. La vieja guardia. Así es como me llamaban ahora. No Javier, el tipo que evitó très importante filtración de datos el año pasado. No el analista que le ahorró a la empresa 41 millones de pesos en posible daño por demanda. Solo la vieja guardia. Is clic en el archivo adjunto. Ricardo, genio como es, había establecido los permisos a cualquiera con el enlace porque, al parecer, la autenticación de dos factores es demasiado trabajo para su flujo de trabajo optimizado. La presentación era una obra maestra de escritura creativa. Hermosa de una manera enferma y retorcida. Tenía un gráfico que mostraba mil resistencia a los protocolos de seguridad moderno. Tenía un diagrama que representaba mil metodología obsoleta bloqueando solución crítica impulsada por inteligencia artificial. Me acusaban de acaparar el acceso al sistema mientras bloqueaba los enfoques innovadores de los profesionales de seguridad de nueva generación, et decir, Ricardo issu amigo de la universidad. No solo planeaban despedirme. Iban a humillarme públicamente en la fiesta de Navidad de la empresa el próximo viernes, frente a Luis Andrade, nuestro nuevo vicepresidente de operación que tiene la reputación de cortar el peso muerto con precisión quirúrgica. Me senté allí mientras la oficina se vaciaba a mi alrededor. Carlos, Ricardo y Sofía Cano de Recurso Humano estaban junto a los ascensores, riendos de algo. Carlos revisaba su Apple Watch cada 30 segundos como si estuviera cronometrando una bomba. Se veían tan complacido consigo mismo, como cazador que habían acorralado con éxito a un ciervo. Lo que no se daban cuenta es que habían acorralado a un oso grizzly con 15 años de acceso al sistema y una memoria muy larga. No golpeé el escritorio con el puño ni marché hacia allí para enfrentarlo. Tomé un sorbo de mi café tibio y sentí esa familiar calma fría invadirme. Esta es la parte en la que la mayoría de la gente comienza a hacer la mada frenética o a actualizar su curriculum. Yo no. Aprendí hace mucho tiempo que en el mundo corporativo de México, el pánico es solo combustible para la máquina que te destruit. Descargué su presentación de diapositiva y tomé una captura de pantalla de la cadena de correo. Luego extraje los metadatos para confirmar que Ricardo lo creó durante el horario laboral, probablemente mientras debería haber estado revisando los protocolos de seguridad que le había asignado hace 3 semanas. Querían incriminarme por bloquear mejora de seguridad. Tiene gracia.
E como accusar a un P de estar demasiado mojado. Olvidaron un peu que no de tal, yo construí los registros de acceso que planeaban manipular. Yo escribí los sistemas de monitoreo que rastrean cada pulsation de tecla, cada cambio de permiso, cada vez que alguien mira de reojo un servidor sensible. Mirez el reloj. 5h02 de la tarde. Los ascensors sonaron, levando a los tres conspirador al bar de moda que frecuentaran. Estaba solo en la oficina con solo el zumbido de la sala de servidor y el suave murmulo de las luces fluorescentes. Nuit bien, Chico, le dis-je à la habitation vacía, quieren un espectáculo? Le daré un espectáculo. Abri mi terminal, et esa honesta pantalla negra con el cursor parpadeante que nunca miente, nunca halaga, solo ejecuta commando. Escribí mi credencial de administrador. Hora de hier de casa. Querian exponer mi historial. Bien. Pero primero, iba a echar un vistazo de talado al suyo. Y a diferencia de Hello, no necesitaría fabricar nada. La verdad enterrada en los servidor corporativo es más desagradable que cualquier ficción que pudieran inventar. Verán, hace unos meses, había desplegado silenciosamente una versión beta de un sistema de monitoreo que había estado desarrollando. Lo llamé Atalaya, una herramienta de análisis de red que se ejecuta en segundo plano, registrando silenciosamente no solo lo que sucede en nuestro sistema, sino cuando, donde desde que dispositivo. O no se había lanzado oficialmente. No estaba en ninguna nota de la versión. Era mi proyecto personal, funcionando como un fantasma digital en nuestra infraestructura de red, recopilando datos para el día en que pudiera necesitarlo. Ese día había legado. El lune por la manana lego como una auditoria del SAT, inevitable e inoportuna. Entré en la oficina vistiendo mi uniforme estándar, pantalón kaki, camisa de botón y la explosión de alguien que piensa en configuración de servidor. La oficina zimbaba con esa energía festiva maníaca que me asquerait trabajar desde casa permanentemente. Había espumillon enrolado alrededor de la cafetra. Alguien le había puesto cuerno de reno a la impresora. Y acurrucado en la sala de conferencia de paredes de cristal estaba el equipo de la conspiración, Carlos, Ricardo y Sofía, señalando pizarra blanca y luciendo muy complacido consigo mismo. Cuando pasé, Surisa se detuvo como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Carlos me hizo un pequeño saludo, del tipo que le das a alguien a quien planea enterrar. Buenos días, Javier, gritó. Emocionado por la fiesta del viernes? No puedo esperar, respondí sin detenerme. Espero que la barra libre tenga algo lo suficientemente fuerte como para borrar el recuerdo del cuarto trimestre. Se rió, un sonido seco y nervioso. Mantén tu calendario libre alrededor de la suite de la noche, de acuerdo? Tenemos un segmento de reconocimiento planeado. Segmento de reconocimiento. Jerga corporativa para ejecución pública. No me lo perdería, dis-je. Mientras estaban ocupado eligiendo fuentes para mi obituario profesional, yo realizaba una inmersión digital profunda en todo su historial laboral. Atalaya había estado observando, y lo que registró iba a hacer que su pequeña presentación de PowerPoint pareciera cosa de aficionados. Comencé con lo básico, registro de acceso al sistema de los últimos 3 meses. Quería ver exactamente cuándo y cómo habían estado accediendo a los archivos que afirmaban que yo había manejado mal. Lo que encontré fut mejor de lo que esperaba. Los patrones de acceso de Ricardo eran un completo desastre. El chico había estado iniciando sesión desde ubicación no autorizada, cafetería, su complejo de apartamento y, lo más interesante, desde una dirección de protocolo de internet que se remontaba a un edificio residencial en el centro. Lo cotejé con nuestra base de datos de proveedor. Bingo. Enlace seguro consultor. Carlos los había contratado hace 4 meses para una modernización estratégica de la seguridad. La dirección de facturación coincidía con la dirección de protocolo de internet del centro desde donde Ricardo había estado accediendo a nuestro sistema a las 2 de la madrugada. Profundicé en los registros financieros. Enlace seguro no estaba facturando 216.000 pesos al mes por servicio vago, optimización de la evaluación de amenaza de l'integración de sistema de legado. Durant el último año,
Eso sumaba 2,6 millions de pesos por un trabajo de consultoria que parecía consistir principalement en que Ricardo iniciara sesión deste su oficina ahora intempestiva. Busque los documentos de constitución de en las seguro. Registro público, disponible para cualquiera que sepa dónde buscar. La propietaria registrada, Raquel Becerra. El apellido de Carlos era Becerra. Fui a las redes sociales de Carlos perfil público, porque apparentement los gerentes de ciberseguridad no entienden la configuration de privacidad. Retrocedi 6 meses. Ali estaba, una foto de una carne asada familiar. Carlos con su brazo alrededor de una mujer. Pi de foto, feliz cumpleaños a mi brillante hermana Raquel y a su nuevo negocio de consultoria. La prueba irrefutable no solo echaba humo, era todo un espectáculo de fuego artificial. Carlos estaba canalizando dinero de la empresa a la empresa fantasma de su hermana, aprobando el mismo las facturas y cubriendo su la planeando culparme de nuestra ineficiencia de seguridad. Pero espera, había más. Saqué los registros de gestion de cambio del 18 de noviembre, la fecha en que su presentación afirmaba que yo había bloqueado unilateralmente actualización de seguridad crítica. Según su diapositiva, mi resistencia al cambio había causado una vulnerabilidad del sistema que requirió un parche de emergencia. Los registros mostraban una aprobación deste mi cuenta a las 2h47 de la madrugada. El problema es que soit un tipo de 48 años con una hipoteca y una camioneta de 15 años. A las 2h47 de la madrugada estoy durmiendo, no aprobando despliegue de código. Alguien había usado mi credencial para autorizar cambio que resultaron en una interrupción del sistema de 6 horas a la mañana siguiente. Una interrupción que atribuiront a limitación de la infraestructura de legado mientras se posicionaban como los héros con la solución. Atalaya capturó algo hermoso, la digital del dispositivo. Cada ordenador deja un ADN digital, firma de hardware, configuración del navegador, patrón de escritura. El dispositivo que aprobó eso cambio bajo mi nombre no era mi estación de trabajo. Era un MacBook Pro registrado a nombre de Carlos Becerra. Habían roto el sistema usando mi nombre, me culparon por el daño y luego planearon presentar su solución como pensamiento innovador mientras me pintaban como el problema. Era elegante de una manera sociopática. Me recliné en mi silla, observando a Carlos a través de las paredes de cristal mientras practicaba su gesto de presentación. No tenía idea de que estaba caminando hacia una trituradora de madera mientras tarareaba villancico. Alrededor del mediodía, tomé un descanso para tomar café y pasé por su sala de guerra. La pizarra estaba cubierta de pinto sobre iniciativa de modernización y patrón de resistencia de legado. Teniendo mi nombre rodeado con un marcador rojo como un objetivo. De Marthe a Juve pasaron lentamente como una actualización de software en una conexión telefónica. La oficina ahora estaba completamente armada con alegría navideña, brillo agresivo por toda parte un bucle de música navideña que violaba varios tratados internacional. Mientras el equipo de la conspiración imprimía foto a todo color para su asesinato de reputación, yo estaba inmerso en el casillero de prueba digital, catalogando su incompetencia. Era peor que solo el sabotage del 18 de noviembre. Carpeta oculta. Informe de seguridad con fecha anterior. Documentación de cumplimiento falsificada. Carlos no solo había eludido las auditorías de seguridad de proveedor para en las seguro, sino que las había falsificado por completo, copiando y pegando mi firma digital en documento que nunca había visto. La parte hermosa? Fut perezoso al hacerlo. La pixelación de mi firma era diferente del resto del documento. Parecía una nota de rescate hecha de artefacto JPEG. Para el miércoles, tenía suficiente prueba para enterrarlo a todo. Pero quería algo más satisfactorio que un despido silencioso. Habían planeado una ejecución pública para mí. Lo justo es justo. Alrededor de las 2 de la tarde del Juve, Omar Martínez, un desarrollador junior al que había apadrinado, apareció en mi escritorio con aspecto nervioso. Wa, Javier, murmuró, mirando por encima del hombro. Va a la fiesta manana por la noche. Planeo hier. ¿Por qué? Omar cambió su peso. Escucha, no debería decir nada, pero sí es el programa de la presentación. Carlos tiene todo un segmento sobre modernización versus pensamiento de legado. Va a ser el ejemplo de lo que está mal con el enfoque antiguo.
Mantuve mi-explosion neutrale. Aprecio el aviso, Omar. Quizá la mar para de decir que está enfermo? Emergencia familiar? Son rey, genuino estave, pero no feliz. No te préoccupe por mí, chico. Estaré bien. El juve por la noche, me quedé hasta tarde para atender la trampa. Escribí un script, simple, élégant y absolutamente devastador. Monitoreaba el sistema de presentación, buscando palabra clave específica de su presentación, Javier Valdés, ineficiencia de legado, quello de botella de seguridad, metodología obsoleta. Si esa palabra clave apareció durant una presentación en vivo, mi script ejecutaría un solo comando, compilar y distribuir prueba. No solo bloquearía su PowerPoint. Eso es mezquino. Mi script compilaría todo las firmas falsificada, las facturas de la empresa fantasma, los registros de acceso no autorizado de Ricardo, la suela digital del dispositivo de Carlos, la evidencia del sabotage del 18 de noviembre y lo enviaría por correo electrónico al instant a cuatro destinatario, el asesor jurídico general, el director de recursos humanos, los auditor externo y Luis Andrade. Lnea de Azinto, alerta de seguridad automatizada, fraude interno detectado, severidad nivel 1. Lo probé en un entorno de prueba. Funcionó perfectamente. Era una mina terrestre digital. Todo elo que tenían que hacer era entrar en esa sala y comenzar su presentación. El viernes llegó con la sombría inevitabilidad de un tratamiento de conducto. La oficina vibraba con Maria Carré a volumen que hacía ondular mi café. Carlos levaba una chaqueta de terciopelo que parecía robada de un presentador de concurso de los años 70. Ricardo levaba un suéter que decía, programar hemicardio. Sofia levaba cuerno de Renault que se balanceaban al caminar. Pase el diacine hace absolutamente nada productivo. Movia el ratón de en cuando para mantener mi estado activo, pero sobre todo miraba mi pantalla, visualizando el código que había plantado durmiendo en el directorio res del servidor de presentación como una bomba de tiempo digital. A las 4h30 de la tarde, la gente comenzó a irse para prepararse para la fiesta en un hotel en San Pedro. La empresa se desengraba, despidiendo personal de apoyo, pero claro, gastemos 900 000 pesos en cóctel de camarón y una escultura de hielo. Empaqué mi cosa metódicamente. Mi photo enmarcada de mi Mustang del 67 restaurado. Mi taza de café de la suerte. Mi gafa de lectura de repuesto. Se sentia como limpiar un escritorio por última vez. En cierto modo, lo era. El lune por la manana, todo sería diferente. Conduje a casa en silencio, me detuve en la licorería y compré una botella de buen tequila, no el material habitual del viernes por la noche, sino el tequila de célébration. Un Don Julio 70. Del tipo que guarda para ocasiones especiales. Mi apartamento estaba en silencio. Alimenté a mi viejo gato atigrado, diesel, me puse ropa cómoda y monté mi centro de mando en la mesa de la cocina. Portátil abierto, red privada virtual conectada, dos monitor funcionando. Monitor izquierdo, canal interno de Slack que se iluminarian en el momento en que las cosas se torcirán. Monitor de réchaud, ventana de terminal con una conexión en vivo a los registros del servidor. Servi dos dedos de tequila. En bar oscuro, olia a roble y Victoria. El reloj marcaba las 7h45 de la noche. La fiesta estaba comenzando. Slack se iluminó con selfies y fotos de cóctel. Carlos publicó una foto del escenario con la leyenda, Grand Noche por delante. Hora de abrazar el futuro y aprender del pasado. Innovation. Aprender del pasado. Cuidado con el que desea, Carlos. El salón de belle del hotel se estaría llenando ahora. Mesa redonda con manteles blanco, illumination tenue, el olor a perfume caro y ambition barata. Luis Andrade estaría sentado en la mesa central, flanqueado por otro ejecutivo. Carlos estaría entre bastidor, ajustando el micrófono, sudando en esa chaqueta de terciopelo a pesar del aire acondicionado. 8h14 de la noche. La terminal mostró, archivo abierto, Q4-bas security-bas modernisation-bas final-bas v3.pptx Alavamo. Me incliné hacia adelante. Mi casa estaba en silencio excepto por el ronroneo de diesel y el zumbido del refrigerador. Se sentia como el momento de que quega un rayo,
Quando LR Vuelve Electrico y cada vélo de Tubrazo se eriza. Terminal, avance de diapositive 1. 2, 3. Carlos estaba pasando por su diapositiva de introduction. Calentando a la multitud con broma sobre las fiestas de Navidad de la oficina y las revision de fin de anno. Terminal, avance de diapositiva 4. 5. Se está calentando. Estaría hablando de innovation ahora, sobre la necesidad de un pensamiento fresco en ciberseguridad. Terminal, diapositiva 6, desafío de seguridad actual casi legamo. Terminal, sistema detecto palabra clave, sistema impersonal de legado. Javier Valdés, analista de seguridad. Identificación de Coelho de Botella. Las palabras en mi pantalla cambiaron de verde a rojo. Conditions de activation cumplida. Ejecutando protocolo de seguridad. Sucedió más rapido que un latido. El script agarró mi paquet de prueba 2,3 GB de documentation de fraude comprimida y lo disparó como un misil guiado a los 4 objetivo. Compilando archivo adjunto, factura de enlace seguro, documento de cumplimiento falsificado, registro de acceso no autorizado, analisi de huella digital de dispositivo, registro de transacción financiera. Correo electrónico enviado a legal@tecnoflujo, director RH@tecnoflujo, auditoria externa @tecnoflujo, el.andrade@tecnoflujo destinatario confirmado. Entrega exitosa. Pero no había terminado. La segunda parte de mi script se activó, annulation de pantalla. En mi registro del servidor, 6 como el PowerPoint se congelaba a mitad de la présentation. Carlos estaría haciendo clic en su control remoto frenéticamente. No pasaba nada. Miraría hacia la pantalla, serrería nerviosamente. Dificultad técnica, amigo. Ya saben cómo es con los sistemas de legado. Luego mi script tomó el control de la señal del proyector. La pantalla se volvió negra. En texto blanco simple, apareció un único mensaje, brecha de seguridad detectada. Manipulation de datos no autorizada identificada. Informe de incident generado y distribuido automáticamente a la dirección ejecutiva. Por favor, esperen más instrucción. 8h23 de la noche. El canal de Slack se quedó en silencio absoluto. No más foto de la fiesta. No más selfies con cóctel. Luego, los indicadores de escritura explotaron como palomita de maíz. ¿Qué está pasando? Se cayó el sistema. La pantalla se acaba de poner negra. Mirant la cara de Carlos. Et una broma? Tomé un sorbo lento de tequila. Sabia a 15 anneaux de frustration acumulada que finalement encontraba liberación. En los registros del servidor, actividad frenética, usuario Carlos intentando ser forzado de aplicación. Acceso denegado. Bloqueo de administrador en efecto. Estaba machacando botón, tratando de reiniciar el servidor, tratando de eliminar mi mensaje. Pero una alerta de seguridad de nivel 1 bloquea todo hasta que si autorizada por un directivo de alto nivel. Protocolo estándar que había escrito en el sistema astreano. En algún lugar de ese salón de bel del hotel, los teléfonos estaban vibrando. El teléfono de Luis Andrade. El teléfono del asesor jurídico general. El teléfono de la directora de recursos humanos. Los auditores externos que asistían como invitado. Las confirmaciones de recepción de correo electrónico comenzaron a aparecer, abierto por el.andrade@tecnoflujo a las 8h24 de la noche. Abierto por legal@tecnoflujo a las 8h24 de la noche. Abierto por director RH@tecnoflujo a las 8h25 de la noche. Cerré los ojos y dejé que el silencio me invadira. Ya no era una víctima. No era la vieja guardia esperando ser retirada. Era la consecuencia inevitable de su propia arrogancia y codicia. 8h28 de la noche. Mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Identificador de llamada, Carlo Becerra. Dejé que sonara una, do, tres veces. Que sudara. Que escuchara el sonido de su cara yendo por el desagu. Finalmente, respondí. Hola. Javier, ¿dónde diablo está? La voz de Carlos era una octava más alta de lo habitual. Ruido de fondo de una sala en caos.
Vos confusa, el tintineo de los cubierto al ser de jado, el pesado silencio de una fiesta que de repente se había convertido en un velorio. Estoy en casa, Carlos. Es viernes por la noche. El sistema se ha quedado. La pantalla está bloqueada con una alerta de seguridad. El vicepresidente está haciendo pregunta. Necesita iniciar sesión y solucionar esto ahora mismo. ¿Revisaste tu correo electrónico? No tengo tiempo para el correo electrónico. La presentación está arruinada. Solo arregla la pantalla. Debería revisarlo. Específicamente, elle informe de seguridad automatizado que acaba de llegar a la junta directiva. Lo explica todo. Posa. Respiration pesada. El sonido de un hombre dandos cuenta de que ha sido superado. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, dis-je, acomodandome en mi silla con mi tequila. El sistema lo hizo. Ataleya detectó transacción financiera no autorizada y documentación falsificada. Específicamente, encontró a alguien desviando fondo de la empresa en las seguro consultor mientras usaba credencial robada para sabotear los protocolos de seguridad. El silencio se extendió como una cuerda floja sobre un canon. No puede probar nada, susurró, pero su voz había perdido toda su arrogancia. Carlos, yo construí el sistema que te atrapó. Huella digital de dispositivo, registro de géolocalisation de protocolo de Internet, registro de transacción financiera, analisi de firma falsificada. Todo está en el informe que acaba de llegar a la junta directiva. Escucha, podemos arreglar esto. Te conseguiré ese ascenso del que hablamos. Solo desactiva la alerta y olvidaremos que todo esto sucedió. Demasiado tarde, dis-je, tomando otro sorbo. Cuando el fraude supera 1,8 million de pesos, se activa un informe externo automático. Los auditores externos recibirán copia. No puedo detenerlo. Tu no puedes detenerlo. Luis Andrade no puede detenerlo. Ahora es federal. Destruiste mi vida. No, dis-je, alcanzando el botón para finalizar la llamada. Intentaste incriminar al tipo que construyó la prisión digital. Simplement te encerraste a ti mismo. Colgué y apagué mi teléfono. Carlos volvió a la mar cuatro veces más. Dege que toda furan al buzón de voz. El fin de semana pasó en un torbellino de actualización de noticias a través de los canales de Slack de la empresa. Para el sábado por la mañana, la seguridad informática había confiscado la estación de trabajo de Carlos. Para el domingo, Ricardo y Sofía estaban suspendidos en espera de una investigación. El hotel probablemente todavía estaba tratando de averiguar qué pasó con su sistema audiovisual. El lunes por la mañana se sintió como entrar en una biblioteca después de un tornado. La estructura estaba intacta, pero todo en el interior había sido reorganizado por fuerza más allá del control humano. Las decoración navideñas parecían cinta de la escena de un crimen. La oficina de Carlos estaba vacía, su pertenencia en caja y junto al escritorio de seguridad. La gente me miraba de manera diferente ahora. No con el desdén casual de la vieja guardia, sino con algo que se acercaba al respeto. O tal vez a la cotla. Me había convertido en el tipo con el que no te metes porque desmantelara toda tu existencia con una poca línea de código. A las 9 en punto de la mañana, mi ordenador sonó con una invitación de calendario, Luis Andrade, reunión inmediata requerida. Tomé mi café negro, sin azúcar y caminé hacia la oficina del vicepresidente. Luis Andrade era un hombre alto con el pelo plateado y el tipo de ojo que habían visto suficiente desastre corporativo como para llenar un libro de texto de Florence. Estaba leyendo una pila de papel impreso, mi papel, el paquete de prueba que había destruido tres cara en una noche. Sientat, Ravier. Su voz era grave, mesurada. Cierra la puerta. Me senté y esperé. Pasé el fin de semana con nuestro asesor jurídico general y los auditores externos revisando tu informe de seguridad automatizado, dijo, golpeando la pila. Este es un trabajo minucioso. Exhaustivo. Assenti pero no dije nada. Carlos Becerra ha sido despedido por causa justificada. La FGR está revisando los cargos penal por fraude electrónico y malversación de fondos.
Ricardo Pérez está suspendido en espera de la determinación de su nivel de participación. Sofía Cano está siendo investigada por su papel en la falsificación de documentación de recursos humanos. YAVO. Andrade se reclinó, quitando las gafas de lectura. Intentaron pintar como obsoleto. Dijeron que estaba bloqueando el progreso, frenando la innovación. Pero al ver esta evidencia, tu eras el único que se interponía entre esta empresa y un colapso total de la seguridad. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Ya no necesito un analista de seguridad senior, Javier. Necesito un director de ciberseguridad. Reportando directamente a mí. Tu propio equipo. Tu propio presupuesto. Limpia la casa y construye este departamento de la manera correcta. Mire la carpeta. Puesto de director. Oficina de esquina. Un salario que pagaría mi hipoteca y financiaría mi proyecto de restauración del Mustang durant la próxima década. Una condición, dis-je. Andrade levantó una ceja. Quiero presupuesto para implementar Ataleya en toda la empresa. Cada departamento. Cada empleado. Monitoreo completo de la red con informe de cumplimiento automatizado. No más empresa fantasma, no más firma falsificada, no más aprobación de medianos d'este cafeteria. Sonrió, la primera explosión genuina que había visto en él. Echo. Cuando puede empezar? Ya empecé. Ataleya ha estado funcionando durant 6 meses. Solo necesito hacerlo oficial. No dimos la mano. Agar firme. Un apretón de mano honesto. Caminando de regreso por la oficina, me detuve en el escritorio de Omar Martinez. El chico que me había advertido sobre la presentación estaba encorvado sobre su monitor, con aspecto nervioso. Omar, dis-je. Buen trabajo con los parches de seguridad del tercer trimestre. Código limpio, documentación sólida. Levanto la vista, sorprendido. Gracia, Javier. Oye del ascenso. Felicidad. Gracia. ¿Te interesa unirte a mi nuevo equipo? Voy a necesitar a alguien que entienda tanto los sistemas de legado como los protocolos modernos. Su rostro se iluminó. ¿En serio? En serio. Pero una advertencia, vamos a ser los tipos que se aseguran de que esto no vuelva a suceder. Eso significa que seremos el departamento más odiado de la empresa. Suena perfecto, sonrió. La investigación concluyó durant el mes siguiente. Carlos se declaró culpable de cargo fédéral por fraude electrónico y recibió 18 meses en una prisión de mínima seguridad. En las seguro consultor fue disuelta. Raquel Becerra cooperó con las autoridades y recibió libertad condicional. Ricardo encontró trabajo en una startup que quebró antes de que su primer chèque de pago se hiciera efectivo. Pero guardé una pieza de evidencia para mí. Enterrada en los registros técnicos de Ataleya había una captura de audio de la estación de trabajo de Carlos durant una de sus sesiones de autorización nocturna. 30 segundos de una conversación rasposa pero clara, no te preocupes, Carino. Una vez que no desagamos del viejo dinosaurio, mi presupuesto se triplicará. Finalmente podremos tomar esa vacación a Europa. Temps malo, Carlos. Soit el futuro, Sofía. El es solo código de legado esperando a ser eliminado. La escuché una vez y luego borré el archivo. Alguna victoria no necesitan trofeo. 3 meses después, estoy sentado en mi nueva oficina de esquina, observando el horizonte de Monterrey a través de ventana real en lugar de paredes de cubículo iluminada con fluorescente. Mi equipo ha crecido a 8 personas, profesional experimentado que entienden que la seguridad no se trata de estar a la moda, sino de ser minucioso. Ataleya ahora es obligatorio en todos los departamentos. Cada transacción monitoreada, cada aprobación verificada, cada inicio de sesión rastreado. La postura de seguridad de la empresa pasó de esperar el mejor a confiar pero verificar todo. La mejor parte? La semana pasada, nuestro auditor externo calificaron nuestro sistema como el líder en la industria y lo recomendaron como caso de estudio para otra empresa. Ese mi código de legado para usted, todavía funcionando, todavía protegiendo, todavía demostrando que la experiencia avanza a la arrogancia cada vez.
Carlos Curia enseñar a todos sobre el futuro de la ciberseguridad. Mission cumplida. El futuro es saber que el tipo que construyó tu mundo digital está observando, y no olvida, y definitivamente no perdona el fraude. Bienvenido a mi casa. Espero que hayan aprendido algo útil durante su estancia.